Estamos a pocos días del comienzo del ciclo educativo 2022 en toda la República Argentina. Estaremos hablando de educación en el país. Estamos con el ministro de Educación de la Nación, Vero. Exactamente. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Buen día. Bueno, se está preparando, definiendo cómo va a ser el inicio del ciclo lectivo a nivel nacional, tratando de coordinar con las particularidades de cada una de las provincias, ¿no? Sí, estamos trabajando muchísimo, por un lado en acuerdos, pero por el otro lado para asegurar un inicio del ciclo lectivo y un ciclo lectivo que esperemos sea reparador, ¿no? En el que podamos convocar, reconvocar, abrazar a todos los chicos que se nos fueron de la escuela, pero además garantizar que en la escuela haya rutina, haya hábitos, se aprenda, se enseñe, haya normalidad escolar en el medio de una pandemia, porque tampoco hay que olvidarse que esto va a suceder en el medio de una pandemia, ¿no? Entonces, estamos preparándonos con eso, con una gran cantidad de acciones, de tareas, con los ministerios de salud, con los ministerios de educación, con las escuelas, tratando de garantizar que el 2 de marzo todos los chicos estén en la escuela y que el ciclo tenga esas características, ¿no? Ministro, el caso de la ciudad de Buenos Aires, con el anuncio de hace 48 horas, con modificaciones en los protocolos, ¿entiende que esta modificación en los protocolos el gobierno porteño vive como el fin de la pandemia, como si no hubiese pandemia? Lo que hizo a propósito de lo que usted recién decía, que es verdad, claro, no terminó ni la pandemia ni en la Argentina ni en el mundo, ¿verdad? No terminó ni en Argentina lamentablemente. ni en el mundo. Lamentablemente. Nosotros veníamos de semanas, ¿no? De 140.000 casos, bueno, pero ahora hay 40.000. Sí, claro. Y hay víctimas fatales también todos los días, lamentablemente. Hay 270 exacto. Hermanos nuestros que se nos fueron anteayer. No, lo que hizo el gobierno de la ciudad es anticipar lo que los ministros de salud de todo el país discutieron el viernes pasado. Y que mañana los ministros de salud y de educación con el presidente de la Nación van a anunciar que es cómo convivir en la escuela en esta etapa de la pandemia, ¿no? Es otro virus, no es otro virus, es otra cepa, otra variante del virus, que tiene características, pero para lo cual también la Argentina, por decisiones políticas, ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Nosotros tenemos niveles de vacunación en el sistema educativo que son importantes, ¿no? Y que tiene que ver con decisiones políticas, con trabajo, la verdad que un trabajo muy importante del personal de salud, de las autoridades sanitarias, de las escuelas. Nosotros tenemos más del 94% de los docentes argentinos con 2 dosis, al viernes pasado, más del 50% con la dosis de refuerzo. Tenemos casi el 89% de los chicos de 12 a 17 con el esquema iniciado y más del 75% de 12 a 17 con el esquema completo. Y tenemos casi el 55% de los más chiquitos de 3 a 11 con el esquema completo y llegando al 80% con el esquema iniciado, teniendo presente que la vacunación de los más chiquitos empezó el 12 de octubre, van 14 semanas, 13 semanas, ¿no? Entonces hay un esfuerzo muy grande de toda la sociedad, de todo el pueblo argentino, de todos los trabajadores argentinos, para que el 2 de marzo haya un ciclo lectivo que sea reparador. Y para eso nosotros creemos que, sé que me lo van a preguntar después, pero lo anticipo, que tenemos que ir a la escuela el 2 de marzo con acuerdo salarial, sí, y vacunados. Y yo agrego, con libros y con computadora, ¿no? Para aprender y para enseñar. ¿Y a cuánto se está de ese acuerdo salarial, ministro? No, yo creo que hay... siempre hay diferencias, pero las diferencias se resuelven. Nuestro gobierno tiene la idea y la ha expresado y la ha concretado, de que los trabajadores no pierdan frente a la inflación, que recuperen, y sobre eso discutiremos la modalidad de garantizarlo. Y en eso estamos, ¿no? En estas 2 semanas hay negociaciones, charlas, discusiones, y esperemos prontamente poder comunicarlo a toda la sociedad, ¿no? Ministro, también atendiendo a las circunstancias particulares de aquellos chicos que de alguna manera y entre comillas quedaron desconectados de la escuela en el 2020, que fue el año, si se quiere, más duro de la pandemia. El 2021 se pudo recuperar algo de la matrícula. ¿En qué escenario estamos hoy? Bueno, estamos en un escenario que a mí me parece que es la mayor injusticia que le puede pasar a nuestro país, que es que haya chicos que no le podemos asegurar la escolarización plena.
Sobre eso se dice mucho. A mí me parece que esa cifra hay que analizarla con las particularidades que tiene. Nosotros se nos han ido chicos de nivel inicial, que tiene que ver con papás que tienen miedo, mamás, que el jardín queda cerca del trabajo, no había que ir al trabajo, no se iba al jardín, chicos que recorrían una distancia y los papás no los querían llevar. Y ahí hay un trabajo que estamos llamando casa por casa, invitando a la familia, y eso lo recuperaremos, estoy convencido, absolutamente con el inicio del ciclo lectivo. Hay chicos del primer ciclo de la primaria que nos pasó lo mismo. Hay un número, ministro, porque sí, se hablaba de 500.000 chicos durante el aislamiento estricto. Bueno, ese número bajó considerablemente. Sí, y hay además de esos 500.000, hay algunos que no es chicos que se fueron, chicos de eso que se llama desvinculación o vinculación intermitente. Son pibes que en lugares que no hay, bueno, no hay internet, pero tampoco hay datos, ¿no? Y no hace falta irse, en muchos lugares del conurbano no hay datos en todos lados, hay que moverse y hay que tener una clase moviéndose, yendo a otro lado, es muy difícil eso. También hay muchos de esos chicos que los recuperaremos con la presencialidad. Hay otros chicos que se descolgaron, que se desengancharon, lo dicen ellos, me descolgué, me colgué, después no supe cómo engancharse, y después hay otros pibes que les costó. Ahora, nosotros perdíamos pibes, se nos iban pibes antes de la pandemia de la escuela secundaria. O sea, adjudicarle toda la pandemia es desentender, nos tenemos que hacer cargo de eso, nos estamos haciendo cargo. El gobierno anunció, el presidente, el 7 de diciembre, o el 14 de diciembre, unas becas muy importantes, becas Progresar para chicos de 16 y 17, que es los que más se nos van de la secundaria. La semana que viene empezarán a cobrar esa beca 330.000 chicos para ir a preparar las materias que deben y arrancar el inicio estudiando, preparándose, capacitándose. Así que hay una gran cantidad de estrategias de la Nación y las provincias para recuperar a todos los pibes. Algunos llamados telefónicos, otros buscarlos casa por casa. Hay 400.000 chicos que están, 420 y pico mil chicos que están ahora en escuelas de verano, con actividades recreativas, pero también lengua y matemática. Hay una decisión, me parece, una iniciativa que a mí me la marcó el presidente cuando me convocó, que es que los pibes vuelvan a la escuela, que no perdamos pibes, y por suerte hemos logrado un acuerdo federal con todas las provincias para hacerlo. Ministro, en este caso usted puntualizaba a estos chicos del secundario que lamentablemente en su momento abandonaron el colegio por diferentes razones. A ver, ¿cuál es la respuesta cuando se le pregunta, bueno, ¿por qué te fuiste del colegio? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Tiene que ver con una cuestión laboral, de necesidad de generar un ingreso más en la casa? En fin, desmotivados tal vez con la educación o no se interesaron por alguna cuestión puntual. ¿Qué los lleva a abandonar el colegio? Bueno, los chicos no dicen abandonar. No, bueno, pero es importante. No, yo también, nosotros todos decimos así, los adultos decimos así, los chicos dicen otra cosa, dicen no dio. No dio, claro. No dio, no me interesa, dicen no me escuchan. Bueno. Muchos otros, casi el 25%, tenía necesidades laborales. Claro. Eso sí se incrementó en el 2021 con la pandemia, casi el 13,6% manifestó incorporación al mercado informal de trabajo, tareas de cuidado, changas. No me escuchan, soy un número. Hay muchas críticas que los pibes les hacen a la escuela que nosotros les proponemos. Y eso, la pandemia además, con la pérdida de la relación personal, de la relación uno a uno, de la relación humana, del contacto, se incrementó. También la desigualdad, ¿no, ministro? Eso. Digo, la desigualdad en general, digo, muchas veces hablamos de la desigualdad social, pero también la desigualdad entre las provincias. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Chaco, y también la desigualdad entre las familias, digo, esto, digo, la desigualdad en el acceso a la tecnología, el programa Conectar Igualdad. Sí, todo lo que decís es la respuesta, ¿no? La desigualdad es eso, se van más los pobres, se nos van más los pobres. Pibes del sector medio también dicen esto, no me interesa, no me genera interés.
pero la desigualdad es un problema enorme para la Argentina. La Argentina no le genera un piso mínimo de acceso a todos los chicos federal, como vos decís, no es lo mismo acá. Desigualdad sociocultural, desigualdad económica, desigualdad. Nosotros le proponemos una cosa, ahora vos te vas al borde de algún distrito del conurbano, no hay internet, no hay datos. Claro. Además, después de que hay una computadora, si la hay, por familia, o un teléfono por familia. Por eso es tan importante la decisión del gobierno de reponer el programa Conectar Igualdad, ¿no? Que nosotros aspiramos que este año le asegure la computadora a 1,5 millones de pibes de la escuela secundaria pública, todo el ciclo básico de la escuela urbana y la escuela secundaria rural completa, pero además también un esfuerzo muy grande de conectividad. Nosotros estamos trabajando para que el 90% de los chicos de la escuela pública argentina este año tengan conectividad. Y hay 1.000 escuelas que están arrancando ahora, 2.500 escuelas se completarán en marzo y llegar al 90% en el mes de agosto de los chicos que en la escuela argentina tengan conectividad en la escuela, ¿no? No solo que haya señal, sino que todos los espacios pedagógicos de la escuela tengan internet. Ministro, ¿cómo va a ser la vacunación en los colegios? Bueno, hay provincias que empezaron en octubre del año pasado con la vacunación en los colegios y los resultados, la verdad que también hay que decirlo, los resultados son extraordinarios, ¿no? Son superiores al conjunto de la media. Arrancaron 3 provincias más, la provincia de Buenos Aires también anunció que 2.600 escuelas va a vacunar en la escuela. A mí me parece que también tenemos que decirlo, hay que vacunarse contra el COVID. Sí. Pero nosotros tenemos otro calendario de vacunación que viene bajando su cumplimiento y tenemos que vacunarnos cumplir el calendario de vacunación. Los adultos también tenemos que darnos la doble viral. Hay brotes de sarampión en todo el mundo, hay un brote muy grande en países limítrofes. Tenemos que cortar eso y eso lo hemos cortado históricamente con la vacuna. Los adultos nos tenemos que dar la doble viral, sarampión y rubiola. Los chicos tienen todo el calendario de vacunación, que en la Argentina tiene una tradición muy importante, que protege el derecho y que además da algo, vuelvo al principio, ¿no? Que tiene que ser un ciclo lectivo que además sea continuo. Y para que sea continuo tenemos que protegernos, ¿no? Vacuna, ventilación, barbijo, sí, distancia. Hay que cuidarse y el COVID es un problemón que tenemos, es una pandemia, una situación de absoluta excepcionalidad que ha cambiado al mundo, pero las otras enfermedades también existen y hay que cuidarse, ¿no? ¿Es el fin de las burbujas? Se habló no hay en los burbujas, últimos... Ya no hay más burbujas para nadie, en ninguna escuela. Claro, no hay burbujas en la sociedad. Claro. Las recomendaciones, el protocolo que va a haber en las escuelas es el mismo que rige en la sociedad, ¿no? El que es confirmado se tiene que aislar, no hay otra, el contacto estrecho vacunado no tiene aislamiento, hay que permanentemente lavarse las manos, hay que ventilar todos los espacios, hay que estar preferentemente en espacio al aire libre, en los patios, es eso, y si uno tiene síntomas, no tiene que ir a la escuela, pero tampoco tiene que ir al trabajo, es la misma norma, las mismas regulaciones que en el resto de la sociedad. Ministro, también tomar en cuenta la dimensión del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque a veces uno habla, entre comillas lo digo livianamente, como si las soluciones fueran mágicas, y además tener en cuenta que la escuela pública llega precisamente a los lugares donde muchas veces la educación privada ni siquiera existe, ¿no? La Argentina tiene 15 millones de estudiantes, ¿no? Y desde el nivel inicial hasta el nivel superior. La provincia de Buenos Aires tiene 5 millones de estudiantes, ¿no? Es un territorio muy grande, con una desigualdad muy grande, con escuelas en el conurbano muy grandes, que llegan a todos los lugares, con una dispersión territorial muy grande, con mucha ruralidad, con ciudades muy grandes en el interior de la provincia, ¿no? Mar del Plata es una ciudad enorme, sí, claro. Con una desigualdad en la provincia de Buenos Aires también muy grande, reflejo de la desigualdad de nuestro país. Y las soluciones tienen que estar pensadas
para esa realidad concreta, uno cambia sobre la realidad concreta. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con la provincia de Buenos Aires. Yo tengo una relación personal, soy amigo, soy compañero de Alberto Silioni y del ministro, y trabajamos muchísimo para poder garantizar esto que yo digo. El 40% es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Yo digo, el ciclo lectivo, el 40% sucede, sí, claro, en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos la obligación, la responsabilidad y además la afinidad para hacerlo juntos, ¿no? Ministro, recién hacía hincapié en la importancia, por ejemplo, de la ventilación en los colegios. Ediliciamente, ¿cómo están hoy los establecimientos? En algunos se ve que, bueno, hubo un trabajo previo como para poder comenzar este ciclo lectivo como corresponde. Pero ¿qué sucede con los otros edificios que lamentablemente cuesta mucho, otra vez no se le hicieron los arreglos pertinentes o no se los adaptaron para esta nueva vida que nos toca transitar desde hace ya un poco más de 2 años? ¿Qué va a suceder, digo, cuando se abre un colegio, están abiertos muchos, por supuesto, y ediliciamente no estén cumpliendo las condiciones que usted está remarcando? Bueno, las condiciones y el protocolo lo dice. Acá recomienda ventilar permanentemente. La verdad que también lo aprendí mucho. Ahora todos hablamos de cosas que hace, por supuesto, 2 años. Es así. Ventilación correcta, ¿no? Que el aire tiene que ir para afuera, entonces la ventilación cruzada es lo mejor. Estamos transfiriendo a las escuelas una gran cantidad de recursos para la que no puedan hacer, que haya ventiladores para forzar esa ventilación correcta. Y tendremos que seguir trabajando e invirtiendo, porque la verdad que también hay que discutir eso, ¿no? ¿Quién invirtió y quién no invirtió en educación, ¿no? Porque todas las cuestiones de infraestructura, todas las cuestiones de equipamiento requieren una inversión muy grande, ¿no? Las computadoras de Conectar Igualdad, los ventiladores, la adaptación de la infraestructura, la construcción de escuelas. Bueno, el programa, por ejemplo, Conectar Igualdad, fue un programa que venía en marcha, que se había puesto en marcha, que venía transitando por los caminos y andariveles correspondientes, pero de un día para el otro se cortó eso. Y un montón de chicos se quedaron sin su computadora. Ahora la vuelven a tener, pero durante un largo tiempo no tuvieron una computadora para poder estudiar, nada más y nada menos. Y entonces ese chico, ¿qué hacemos? Se quedó durante 2, 3, 4 años sin la posibilidad de continuar con sus estudios. Buena parte de su recorrido en la escuela. Exactamente, digo, hoy pasa todo por una computadora o un celular. Los chicos que entraron a la escuela secundaria en 2017 se están yendo el año que viene. ¿Y entonces? Bueno, por eso hay que reponerlo, por eso uno es discutirlo públicamente, ¿no? Que el pueblo argentino tiene que ser consciente. Hay problemas, por supuesto. Sí. Ahora, hay un camino, hay otro camino. Hay un camino que no lo hizo, que tiene una agenda que cuando fue gobierno no la tuvo, que es denunciaciones. Cuando fue gobierno no la tuvo. Y hay otros que creemos que tiene que haber computadoras, que hay que hacer el esfuerzo económico, administrativo, de gestión para que los chicos tengan su computadora. Hay muchas discusiones contrafácticas. ¿Qué hubiera hecho tal? ¿Qué hubiera hecho tal? Lo concreto es que si en la pandemia hubiera estado Conectar Igualdad, nos hubiera resultado todo más accesible. Y no estamos hablando de platos voladores, estamos hablando de algo como vos decís que la Argentina tenía y hacía, ¿no? Sí, sí. Entonces, por un lado, nosotros creemos que hay que garantizar eso e ir para adelante, y por otro lado es decirlo, ¿no? Miren, hay una agenda que se tiene que parecer lo que haces a lo que decís. Y bueno, eso es el camino que estamos caminando nosotros, ¿no? Ministro, usted decía que bueno, la paritaria nacional avanza, que no debería haber mayores inconvenientes. Ahora sabemos que sería el piso y después las provincias deberían resolver la situación de los saberes de cada jurisdicción. ¿También avanzan las paritarias en las provincias, digo, en contacto con los ministros de Educación de las provincias del interior? A mí me gusta el optimismo, ¿no? Que no debería haber mayores problemas. Ojalá, toco madera. Sí, avanzan. Las negociaciones en las provincias avanzan formalmente y avanzan también en las discusiones que nosotros tenemos, en las charlas que tenemos y en cómo vamos viendo todo esto, porque es una paritaria que tiene que asegurar un piso mínimo, pero que además después una parte de ese acuerdo lo tiene que invertir la nación, otra parte lo tiene que invertir la provincia. Entonces requiere una coordinación muy importante que la estamos haciendo. ¿Cómo se imagina el próximo 2 de marzo, ministro? Para mí es un día de celebración, es un día de fiesta no, pero de celebración, de reencuentro.
Yo insisto que tenemos que darle todos un carácter reparador al ciclo lectivo que empieza. Lo vengo diciendo desde octubre del año pasado, ¿no? Reparar tanto dolor, tanto aislamiento, tanto desilusión, tantas cosas que no pudimos hacer. Tiene que ser un año de reparación, de reencuentro. Acá hay 15 millones de argentinos que se van a reencontrar, ¿no? Los chicos con otros chicos, los maestros con otros maestros, los maestros con otros chicos, familias. Tiene que ser un año que además yo como soy un militante político, le agrego, ¿no? Tiene que ser un año donde la Argentina empiece a transitar otro camino, ¿no? Y me parece que eso, por eso le doy tanta importancia. He hablado mucho con intendentes, ¿no? Nosotros tenemos que ese día recorrer las escuelas, tenemos que saludar a los chicos que van a la escuela. Ese día, desde las 7 de la mañana, vamos a volver a ver una película que en la Argentina, que es los chicos con los papás, con la mamá, caminando por la calle con el guardapolvo, con la mochila, y eso que era una rutina, porque en la Argentina tenía más de un siglo. Bueno, me parece que hay que festejarlo, hay que recuperarlo, hay que atesorarlo, hay que alentarlo, hay que darle el espíritu que para los argentinos tiene que tener. Bien, ministro Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación, gracias por estos minutos, por estos largos minutos. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Seguimos